Contenta de compartir esta tarde y este recorrido a lo largo de 35 años desde que se generan las ciencias genómicas como una disciplina independiente hasta el presente, cuando los estudios genéticos y genómicos juegan un rol preponderante en todas las áreas de las ciencias biomédicas. De manera que parece que esto no... Ahí está. De manera que en primer lugar voy a comentar y anotar los principales conocimientos que se generaron a lo largo de este recorrido. Luego voy a... discutir los desafíos actuales que debemos enfrentar para expandir el uso de los estudios genómicos en los laboratorios clínicos, como así también profundizar la interpretación de los resultados. Y por último, voy a enumerar las predicciones futuras, es decir, los avances que se anticipan para fines de esta década, siempre con el objetivo de acercar la salud y el bienestar a los pacientes, apoyándonos en un conocimiento más individualizado y más preciso de la biología individual de cada uno de ellos. Y bueno, el origen de las ciencias genómicas se apoya en una serie de descubrimientos que se desarrollaron a principios del siglo pasado. El primero fue la demostración de que la molécula de ADN era la responsable de la transferencia de caracteres hereditarios. Luego, a mediados del siglo pasado, Watson y Crick describen la estructura química de esta molécula, la icónica doble hélice de bases púricas y pirimídicas en escalera. Luego, en los 60, se descifra el código genético, es decir, este traductor universal que nos permite inferir la secuencia de aminoácidos de una proteína a partir de la secuencia de nucleótidos. Se describe las secuencias involucradas en la iniciación de transcripción, los codones stop, también el concepto de splicing alternativo. Luego, en los 70, comienzan a desarrollarse algunas herramientas que permiten estudiar la molécula de ADN, pero la revolución de la biología molecular se da en los años 80, cuando llegamos a clonar moléculas de ADN y se desarrollan los primeros métodos para establecer la secuencia, es decir, el orden de nucleótidos de una molécula. Y es entonces que se empieza a pensar en estudiar la secuencia del genoma, y por ello se genera esta disciplina, un nuevo journal llamado Genomics, y en la editorial del primer número de este journal se expone que el objetivo de esta disciplina es el mapeo y secuenciación de la molécula de ADN, incluyendo el análisis de la información generada. Y es entonces que se empieza a pensar seriamente en organizar el proyecto Genoma Humano. Como ustedes conocen, el proyecto Genoma Humano, esto no... Bueno, primero entonces vamos a describir a qué llamamos genoma en la actualidad, y como ustedes saben es el set completo de la información genética de una célula, de un individuo, de una especie, y el proyecto Genoma Humano estableció que el genoma de la especie humana está formado por 6 billones de pares de bases, 3 heredados del padre, 3 heredados de la madre, un total de 20.000 genes,
distribuidos en 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Y en cuanto al tamaño, va de mayor a menor. El más grande es el cromosoma 1, con 240 millones de pares de bases, y el más pequeño, el 22. Bueno, el proyecto Genoma Humano se organiza o comienza allá por el año 1990 y la secuencia completa del genoma se publica en abril del 2003. Pero esa publicación no indica la culminación de nada, sino el comienzo de un camino hacia el verdadero objetivo del proyecto Genoma Humano, que era el uso de la información genética de un individuo para el cuidado de su salud. Y aquí podemos ver que a principios de este año un segundo consorcio, T2T, telómero a telómero, que completa la secuencia publicada ya por el año 2003. Se trata de un 8% de esa secuencia, que se trataba de zonas altamente repetitivas, difíciles cerca de los centrómeros. Entonces, nueva tecnología permite establecer en su totalidad la secuencia. Esto no impidió que en el año 2003 iniciemos a recorrer este camino. Y entonces, para lograr el objetivo, los mismos consorcios involucrados en la organización del proyecto Genoma Humano establecen una agenda de investigación estratégica a lo largo de 5 áreas: comprender la estructura, la biología, la base genética de las enfermedades, la transferencia de este conocimiento a la industria farmacéutica para generar nuevas estrategias más específicas, menos tóxicas y más efectivas, que hagan blanco directamente sobre las alteraciones descritas en esta área. Y finalmente, transferir a la práctica clínica todo este conocimiento generado. Pero recorrer este camino implicaba secuenciar miles, cientos de miles de genomas. Entonces era necesario generar y validar una metodología que fuera más eficiente y menos costosa que la que se había utilizado durante el proyecto Genoma Humano, y así es que se desarrolla lo que conocemos como secuenciación masiva en paralelo, secuenciación de última generación, con sus dos características icónicas. Una es el aumento exponencial en la capacidad de secuenciación por máquina por día. Así, aquellos secuenciadores capilares que se utilizaban durante el proyecto Genoma Humano secuenciaban 100.000 pares de bases por máquina por día, y acá llegamos a 100.000 millones de pares de bases por máquina por día. Es decir, vamos reemplazando estas verdaderas fábricas de secuencia por equipos más sencillos e individuales, sean del tipo Ion Torrent o de Illumina. Y paralelamente a este aumento en la eficiencia de secuencia, los costos de secuenciación por genoma bajan de $100 millones que costó la secuencia del primer genoma al precio actual de $2.000 a $3.000 por genoma. Y más recientemente se desarrolla lo que llamamos secuenciación de tercera generación, que permite secuenciación en tiempo real de cadenas simples de ADN y de segmentos bien largos. Y me refiero al nanopore, que permite la secuenciación de moléculas de hasta 1 millón de pares de bases, y esto ha sido muy útil en el caso de epidemias, por ejemplo, de ébola, porque tiene el tamaño prácticamente de un pendrive y permite el uso y la secuenciación in situ del microorganismo, virus o bacteria necesario. Y la otra tecnología es la desarrollada por Pacific Bio, que también secuencia moléculas de cadena simple en tiempo real, con algo más de fidelidad, y llegamos aquí hasta 20.000 nucleótidos. El tema es que este tipo de tecnología
es la que se utilizó para completar este año el 8% de restante del genoma humano. Entonces, establecida y validada la tecnología, podríamos empezar a recorrer este camino y de manera más acelerada. Entonces, la primera área dice comprender la estructura de los genomas. Y esto es así porque en realidad el resultado del genoma humano fue un orden de 6 billones de pares de base. Pero eso no nos decía cómo se cataloga, cómo se ordena toda esa información indispensable para la vida. Entonces, fíjense que esto representa la 10 milésima parte del genoma humano, o sea, son 3.000 pares de bases. Entonces, lo más sencillo para empezar a clasificar estas secuencias era empezar por las secuencias codificantes. Conocíamos la estructura de los genes, exones, intrones, codón iniciación, promoters, silencers, y entonces fue sencillo ubicar estas secuencias codificantes, son las que marco aquí en azul, y realmente representan tan solo el 1,5% de la secuencia total del genoma. Y a eso es a lo que llamamos exoma. La clasificación del resto de las secuencias era un verdadero desafío porque no se contaban con demasiadas herramientas. Y entonces se recurre a la genómica comparativa, a la biología darwiniana, y cuando se comparan las secuencias del genoma humano con secuencias de vertebrados, mamíferos, primates, se ve que entre un 10 a un 12% son altamente conservadas y según Darwin todo lo conservado es funcionalmente responsable, corresponde a esto que he marcado en amarillo, y en verdad se trata de secuencias que fuertemente involucradas en la expresión de genes, es decir, van a determinar cuáles, dónde y cuándo se va a expresar tal o cual gen. Pero además están involucradas también en funciones que tienen que ver con la estabilidad general del genoma, sea con el empaquetamiento, segregación, la replicación de cromosomas, también con RNA, microRNA o long RNA no codificantes, pero que también regulan la expresión de genes y tantas otras funciones que todavía desconocemos, pero deben ser ciertamente importantes. Dentro de esta categoría, que tiene que ver con la estructura del genoma, es importante también toda una área que estudia el genoma en 3D. Tenemos la tendencia a imaginar el genoma como una secuencia lineal, aun cuando sabemos que está empaquetado en los cromosomas y en el núcleo. Entonces, esta área se ocupa, como digo, de estudiar el plegamiento que determina que algunas secuencias aún no codificantes puedan interaccionar con secuencias que están a una distancia lineal, a lo mejor de 1 millón de pares de bases, dentro del cromosoma o fuera del cromosoma. Y dentro de esta categoría también hay una segunda lengua que habla el genoma y que está dado por grupos químicos, metilos o acetilos, que se unen a secuencias CPG en el promotor o a histonas y también se relacionan a la expresión de genes. De esto va a hablar Mauricio hacia el final del día, pero en definitiva esto es el epigenoma y es lo que conecta las señales del medio ambiente, que ahora llamamos exposoma, los hábitos del individuo, con el genoma. Bueno, y aquí vemos en morado, he marcado la proporción de secuencias de CPG, de islas CPG, que son susceptibles de ser metiladas. Cuando esto se metila, la expresión de genes se silencia. Bueno, la otra categoría, o sea que es
bastante complicado, ¿no es cierto?, ubicar cada una de estas secuencias funcionales del genoma. Y entonces para ello se genera este programa llamado ENCODE, que es el acrónimo de Encyclopedia of DNA Elements, y aquí podemos ver todas estas secuencias funcionales mapeadas, donde hay genes, donde hay promotores, enhancers, silencers, los sitios donde la cromatina es más laxa, lo cual favorece la expresión de genes. La segunda área de este recorrido se refiere al estudio de la variabilidad interindividual. Y esto es así porque nuevamente el resultado del proyecto Genoma Humano es una secuencia consenso, una referencia, es decir, es un patchwork de muchos individuos. Y si bien fenotípicamente conocemos acerca de la variabilidad del genoma, era importante establecer la variabilidad a nivel global para luego poder determinar cuál de todas estas secuencias realmente se asociaban a tal o cual patología. Y entonces se organizan una serie de proyectos y de consorcios, el de los 1000 genomas, genomas por miles, el de 100K+, y cuyo objetivo era secuenciar el genoma de individuos provenientes de todos los continentes. Y entonces, cuando se compara la secuencia de estos individuos con la secuencia consenso, se ve que hay una variante de nucleótido simple cada 1000 nucleótidos. A esto lo conocemos como single nucleotide polymorphism, y lo que se observa es que algunas de estas variantes son únicas de un individuo, otras tienen alta frecuencia en determinadas razas o grupos étnicos, unas están en secuencias codificantes, otras en no codificantes, pero lo más importante era establecer la consecuencia funcional de estas variantes. Y así, algunas de ellas son benignas, otras sinónimas, es decir, no van a causar ningún cambio en la secuencia de las proteínas, y otras son patogénicas y se asocian al desarrollo de diferentes enfermedades. El tema es, como decía, establecer la consecuencia funcional de estas variantes, y en general se ha establecido que hay un 2% de variantes patogénicas, otro tanto de variantes probablemente patogénicas, la mitad son benignas y queda un 40% que son un verdadero desafío cuando uno realiza estudios aún de genes como BRCA1 o BRCA2, porque las calificamos como de significado clínico desconocido. Y eso, como ya vamos a ver más adelante, es uno de los grandes desafíos de temas a resolver. Pero fíjense que esto es la variabilidad del genoma con respecto a un solo tipo de variantes, que son los SNPs. Y uno se pregunta cuál es la variabilidad general del genoma si incluimos otro tipo de variantes como inserciones, deleciones o variantes estructurales que abarcan o involucran a más de 1000 pares de base. Y entonces esto queda más o menos así, es decir, cómo es el genoma de cada uno de nosotros con respecto a quienes están sentados en nuestra proximidad o presentes en este auditorio. Y como ya vimos, el número total de pares de bases es de 6 billones, hay un SNP cada 1000 pares de bases, esto determina la presencia de 3,5 millones de variantes sinónimas, 150.000 variantes no sinónimas. De todas estas, 60, esto es muy interesante, son diferentes a nuestros padres, es decir, no las tienen ni la mamá ni el papá. Y con respecto a las variantes estructurales, hay entre 10 a 20.000. De estas variantes, hay 100 que producen lesiones, es decir, noquean al menos una copia de genes.
y al menos 20 de estas variantes no quedan las 2 copias de los genes, es decir, un total de 20 genes inactivos, y esto habla de redundancia y habla de tantas cosas que todavía desconocemos. Bueno, y vamos llegando a la parte más interesante, que es el estudio de las bases genéticas de las enfermedades. Y en esta área distinguimos 2 tipos de enfermedades, de acuerdo a su arquitectura genética. Las enfermedades monogénicas de herencia mendeliana, recesiva o dominante, cuya herencia está determinada por mutaciones o variantes en un solo gen. Por ejemplo, fibrosis quística, CFTR, hemocromatosis, HFE, algunas anemias. Y variantes que puedan estar presentes en otros cromosomas o los hábitos del individuo o señales del medio ambiente no tienen impacto en la manifestación o el desarrollo de la enfermedad. Y fíjense que cuando comienza el proyecto Genoma Humano, se conocían solo 61 enfermedades monogénicas. Y en la actualidad ya están registradas en una base de datos que es OMIM, unas 6.000 entidades. Y la otra categoría de enfermedades se refiere a enfermedades de herencia compleja. La enfermedad se asocia a una serie de variantes dispersas en distintos genes, en distintos cromosomas, y como vemos en la figura, tanto las señales del medio ambiente como los hábitos del individuo juegan un rol en la manifestación, desarrollo y progresión de la enfermedad. Bueno, estas enfermedades fueron estudiadas por un consorcio que es el GWAS, Genome Wide Association Studies, y la primera enfermedad de esta categoría que se publicó y caracterizó fue la mácula degenerativa allá por el año 2005. Y desde entonces el número de condiciones o patologías asociadas o que pertenecen a esta categoría ha ido creciendo de manera exponencial. Todos los datos están registrados en el sitio web del GWAS, y aquí lo que vemos es este sitio, o esta parte del sitio es interactiva, y aquí vemos 17 categorías de enfermedades o condiciones codificadas de acuerdo a códigos de color. Esto quiere decir que si yo quiero saber, tomo por ejemplo enfermedades cardiovasculares y quiero saber qué variantes asociadas a enfermedad cardiovascular están en el cromosoma 1, simplemente cliqueo los círculos rojos y ahí me va a describir la variante y me va a decir también el riesgo asociado a la presencia de esa variante de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Y eso es el concepto más importante. Aquí hablamos de riesgo relativo. No siempre que esté la variante, la enfermedad se va a manifestar, y entonces lo que marca la presencia de cada uno de estos cambios es el riesgo relativo que tiene un individuo portador de esas variantes de desarrollar la patología en comparación de alguien que no posee la variante. Bueno, algo muy interesante respecto de este tipo de enfermedades es que el 93% de las variantes están en las zonas no codificantes del genoma. Y de ellas, un 20% están ubicadas a distancias entre 100.000 y 1.000.000 de pares de bases de secuencia lineal. Y entonces uno se pregunta cómo es que estas variantes en secciones no codificantes pueden influenciar la herencia o asociarse a patologías o aún influenciar la expresión de algunos genes. Y aquí es donde empieza a jugar un rol importante lo que les decía de la estructura en 3 dimensiones del genoma.
Y esto es lo que muestra este ejemplo. Una variante puede estar presente en un sitio regulador a 1 millón de pares de base lejos de un promoter. Dado el plegamiento que se genera por la estructura en 3D, este enhancer puede plegarse sobre el promoter e impedir la unión de factores de transcripción o de factores que reprimen la transcripción. Y este es un ejemplo muy interesante. Este es un SNP que se encuentra en el cromosoma 8, Q24, y el SNP en la secuencia consenso presenta una adenina, pero en algunos individuos esa adenina muta a guanina. Cuando está presente la G, se genera un SNP asociado a factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata. Y esto es así porque cuando la G está presente en este enhancer, se pliega sobre el promotor de este oncogen, que es el PBT1, e impide que se una un factor que reprime la expresión de PBT1, que se llama YY1. Entonces queda liberada la expresión del oncogen y constituye la presencia de ese SNP un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata. Realmente complicado ir dilucidando y comprendiendo las asociaciones de este tipo de variantes con el desarrollo de enfermedad, porque es investigación basada en datos. No vamos de una hipótesis a generar los datos para demostrarla, sino al revés. Y aquí es entonces donde comienza a jugar un rol importante el análisis inteligente o el procesamiento inteligente de datos a través de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning. Pero esto además nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Quiere decir que solo el genoma es el responsable de nuestro destino biológico? Y la respuesta es evidentemente no, porque sobre todo en este tipo de enfermedades, el medio ambiente y los hábitos del individuo juegan un rol importante en el desarrollo o en la progresión de la enfermedad. Y acá es interesante destacar que este concepto de medicina de precisión se enfoca justamente en este tipo o en el tratamiento de este tipo de enfermedades complejas multifactoriales. Como ustedes saben, la medicina de precisión plantea el uso de la información genética de un individuo, pero también las señales del medio ambiente y sus hábitos para prevenir, diagnosticar o seleccionar determinadas terapias para acercar la salud a un individuo. Y este concepto integral se basa en desarrollos tecnológicos. Por un lado, una cantidad de tecnologías que nos permiten hacer estudios genómicos con gran eficacia, pero además una serie de desarrollos que permiten monitorizar de manera continua distintos aspectos de la fisiología de un individuo a través de cuestiones tan sencillas como aplicaciones de los relojes inteligentes o de los teléfonos inteligentes y también de medir estas señales del medio ambiente. Algunas pueden ser también medidas por el reloj inteligente como nivel de ruido, el nivel de radiaciones. Y entonces vamos a ver que esto, ya lo vamos a ver cuando hablemos de desafíos, determinó la organización de otros proyectos y de otros consorcios para estudiar todos estos aspectos. El tema es que más allá de este concepto de medicina de precisión, todos los conocimientos que habían sido generados en esta área se fueron transfiriendo a
instituciones de investigación clínica o a la industria farmacéutica con el objetivo de diseñar nuevas estrategias o agentes terapéuticos específicamente dirigidos contra las alteraciones moleculares descriptas. Y sin duda en esta área los mayores desarrollos se dan en el área de oncología, justamente porque todos sabemos el cáncer es una enfermedad del genoma que está dado por alteraciones a nivel de línea germinal o de células somáticas, en oncogenes, en genes supresores de tumores, en genes que reparan ADN o que regulan el grado de compactación de la cromatina y que determinan en su conjunto esa proliferación descontrolada de las células. Bueno, nuestro conocimiento del genoma de células tumorales se incrementó de manera notable gracias a los estudios realizados por diversos consorcios internacionales. Y así Wellcome Trust comenzó generando un catálogo de diversas mutaciones somáticas presentes en distintos tipos de tumores. Pero luego, cuando se desarrollan nuevas estrategias tecnológicas de secuenciación, se organizan hacia el año 2009 dos consorcios. Uno es el Cancer Genome Atlas, el otro el International Cancer Genome Consortium, que estudian distintos aspectos de la genética tumoral. Pero los resultados más completos se publican en el 2020 y son el resultado de los estudios realizados por el PanCancer, que llega a secuenciar el genoma total de unas 2.500 muestras con 38 tipos de tumores y fue impresionante que este consorcio llega a establecer cuáles eran las mutaciones drivers en un 95% de las muestras estudiadas. Es decir, mutación driver es la que está involucrada en la generación y progresión de los tumores y debemos diferenciarlas de las que llamamos pasajeras y que son consecuencia de la inestabilidad general del genoma de una célula tumoral. Entonces esto permitió diseñar o ensamblar diversas vías de señalización involucradas en carcinogénesis. Esta es una muy frecuentemente alterada en tumores de mama, de colon, de pulmón, melanoma, y es la del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, hay dos tipos de estrategias que se desarrollan cuando hay sobreexpresión del receptor o del factor canónico. Son útiles los bloqueos a través de anticuerpos monoclonales. Pero cuando las alteraciones se dan en alguna de estas moléculas de señalización intracitoplasmáticas, como la fosforilación constitutiva, que lleva a activación constitutiva de cualquiera de estas tirosina quinasas, lo útil es el diseño de pequeñas moléculas inhibitorias que llamamos ITCAS, inhibidor de tirosina quinasas. Y bueno, todos estos conocimientos generados por estos consorcios han llevado al desarrollo de agentes terapéuticos dirigidos contra cada una de estas características o hallmarks de las células tumorales. El segundo beneficio es que se acortan de manera impresionante el tiempo transcurrido entre el desarrollo de un agente y la autorización por parte de las agencias europeas o FDA. Fíjense, 41 años hasta que se autoriza el uso de Glivec, que fue la primera inhibidor de tirosinas quinasas y que bloquea esta translocación BCR-ABL de la leucemia mieloide crónica, y 3 años para autorizar crizotinib, que también es un ITK, que inhibe otra translocación en cáncer de pulmón, que es ALK-EML4. Pero lo más importante de todo
es que el desarrollo de estos agentes mejora la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Este es un trabajo pionero que se publicó allá en el 2014 y aquí vemos el cambio de sobrevida a un año de pacientes que son tratados con quimiorradioterapia convencional, son pacientes afectados de cáncer de pulmón, y la sobrevida cuando estos pacientes reciben alguno de estos agentes dirigidos contra blancos moleculares. En la actualidad estas curvas se han separado aún más y hay ya agentes de segunda, de tercera y cuarta generación. Pero el desarrollo terapéutico no se da solamente en el área de oncología, sino que también, y estos son los agentes a los que se refería Dante más temprano, que son específicos para facilitar la actividad de este gen CFTR que está asociado a fibrosis quística. Uno de ellos es específico para aquellos pacientes que tienen alguna de estas variantes, y el Trikafta, que es el último que se ha desarrollado, va dirigido a la mutación más frecuente de gen CFTR, que es la de lesión F508. Bueno, otro desarrollo interesante es anticuerpos monoclonales contra este gen PCSK9, que es uno de los genes asociados a hipercolesterolemia familiar. Entonces, si hay variantes que aumentan la actividad de este gen, es posible bloquearlo por el uso de estos anticuerpos monoclonales, cuyo uso es muy sencillo, es una inyección subcutánea, y evitamos el uso de estatinas con todos los efectos secundarios que todos conocemos. Bueno, y así llegamos a poner en acción todo esto en la práctica clínica, y entonces aquí también hay una serie de áreas en las cuales todos estos desarrollos tuvieron el mayor impacto. Nuevamente, el área más beneficiada en todos los aspectos, diagnóstico, pronóstico, factores predictivos, ha sido la oncología. Y así, por ejemplo, nosotros en LACE, allá por el año 2013, instalamos la primera plataforma de secuenciación masiva del país. Y fue todo un desafío porque, bueno, teníamos que aprender la tecnología, pero también validar el estudio de todos estos paneles que han ido evolucionando con el tiempo. Antes utilizábamos paneles que permitían solamente detectar variantes a nivel de ADN, hoy los paneles incluyen también variación en número de copias o genes de fusión, etcétera, y tiene la sensibilidad aún para estudiar alteraciones en ADN tumoral circulante en sangre periférica, lo que conocemos como biopsia líquida. Y bueno, en los comienzos, ahora ya por suerte podemos participar de los controles de calidad internacionales organizados por EMQN o GenQuay. Pero al principio, como decía, teníamos que validar con otros centros de Buenos Aires, dirigidos por la doctora Cólica, la doctora Bravo, y fue muy bueno la validación de genes BRCA1, BRCA2, muy exhaustiva. Utilizamos distintas herramientas para preparar las bibliotecas. Luego nos enfocamos en el estudio de variantes asociadas a carcinoma papilar tiroideo y también a adenocarcinoma de páncreas, en donde detectamos algunos marcadores que se asocian a larga sobrevida, muy raras las mutaciones en el gen IDH1. Bueno, otra categoría
donde todos estos estudios tuvieron gran impacto es la farmacogenómica, que está muy bien establecida en Europa, en Estados Unidos. En nuestro país había un poco de resistencia al uso de estos marcadores, que se refiere, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a administrar un fármaco, la dosis a administrar está basada en la respuesta promedio de la población. Sin embargo, hay algunos individuos que no responden u otros que generan respuestas tóxicas. Entonces aquí es interesante que esta variación en la respuesta está dada por variantes presentes en genes asociados a la absorción, distribución, metabolismo o excreción. Como decía, esto en nuestro país no ha tenido gran impacto. En LACE estudiamos dos marcadores relacionados a oncología, DPID para el tratamiento con 5-fluoroacilo y UGT1A1 para el tratamiento con irinotecan. Hay otros que han sido abandonados porque simplemente fue evolucionando las estrategias terapéuticas para distintas enfermedades. La tercera área donde tiene gran impacto también todos estos estudios y desarrollos en el área genómico es el diagnóstico prenatal no invasivo, es decir, la búsqueda de alteraciones aneuploidías en ADN fetal que circula en el torrente sanguíneo de la madre. Y aquí vemos cómo fue aumentando, una vez que se desarrollan y validan estas metodologías, cómo ha ido aumentando la demanda. Esto es 2012 a 2014, una publicación de Nature. Y esto aquí es un estudio realizado por la empresa Polaris, que hace investigación de mercado, y entonces vemos cómo, esto es el año 2020, cómo va a ir aumentando la demanda por este tipo de test, y cada uno de los colores indica un continente o una región del continente diferente. La cuarta categoría se refiere al diagnóstico de enfermedades poco frecuentes o sin antecedentes familiares y se relaciona a esas variantes que yo comentaba, que están presentes en el individuo, pero en ninguno de sus padres, y entonces se trata de enfermedades que generalmente producen retardos cognitivos o problemas neuromusculares, y su diagnóstico constituye una verdadera odisea. Entonces, el estudio del genoma de estos bebés ha contribuido en gran escala a realizar un diagnóstico o a ver a dónde se encuentra la alteración subyacente a esos síntomas. Y por último, bueno, la genómica ha entrado en acción en todas las áreas de la medicina, y así hay una serie de paneles desarrollados para el uso de variantes relacionadas a muerte súbita o a problemas cardiológicos, o bien problemas neurológicos, epilepsia, bueno, enfermedades metabólicas, etcétera. Y bueno, hablando de medicina de precisión, no puedo dejar de mencionar a la microbiota, y particularmente a la microbiota intestinal. Tenemos la suerte de escuchar enseguida al doctor Federico Rey, que ha sido un pionero en este tipo de estudios. Pero bueno, hay un consorcio, el Human Microbiome Project, que coordinó todas estas investigaciones acerca de la microbiota, y a lo largo de 10 años ha ido respondiendo dos preguntas: ¿quiénes son? ¿Qué hacen esos microorganismos que viven en distintos hábitats de nuestro cuerpo? Siempre con el objetivo de mejorar la salud mediante el monitoreo o la modulación de la microbiota. Todos los resultados generados por este consorcio cambiaron nuestra mirada sobre la fisiología humana, y así
la microbiota juega un rol importante en la salud, pero también en la respuesta a distintas intervenciones terapéuticas, sean cambios de estilos de vida, cirugía o medicación. Y así es un pilar importante del concepto de medicina de precisión por su gran variabilidad interindividual, por su contribución a la fisiología y por su plasticidad. Bueno, en LACE nos interesó la relación de la microbiota y obesidad. Está perfectamente demostrado que la microbiota intestinal contribuye al desarrollo de obesidad y al aumento de la incidencia global de obesidad. Y como no había datos relacionados a estos aspectos locales, nosotros realizamos estudios en individuos normopesos, luego en obesos. Allí establecimos que había diferencias cual y cuantitativas entre la microbiota de individuos normopesos y obesos, y también que la comunidad asociada a obesidad en pacientes argentinos era diferente a la comunidad presente en americanos o en el Reino Unido. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una signature universal para obesidad, sino que la disbiosis asociada a obesidad presenta distintas estructuras bacterianas dependiendo del origen geográfico del individuo, lo que evidentemente trasunta diferencias en hábitos nutricionales y también en las señales del clima, de radiaciones, etc. Bueno, estos primeros resultados los publicamos en Scientific Report y otros han sido presentados en diferentes reuniones internacionales o nacionales, y actualmente estamos por presentar uno relacionado a composición de microbiota pre y post cirugía bariátrica. De manera que, para resumir, en estos 35 años, lo que fuimos logrando, el primer logro, la secuenciación del genoma, el segundo, la disminución de costos de secuenciación de miles de genomas, avances profundos en el conocimiento de cómo funciona el genoma, avances en las bases genómicas de enfermedad humana, y se logró poner la genómica en acción en la práctica clínica. Bueno, ¿cuáles son ahora los desafíos actuales? El primero es conocer la variabilidad individual completa, y a esto se refiere lo que les decía, de la mano de la generación del concepto de medicina de precisión, se organizan estos proyectos. El primero es el HoloVAS, que se organiza en Estados Unidos, y el objetivo es reclutar 1 millón de voluntarios e ir anotando y registrando no solo los datos genómicos, sino los datos antropométricos, fisiológicos, estilos de vida, a lo largo de una década. Todo esto ligado a su historia clínica, y también ir formando, organizando biorepositorios de muestras biológicas. Todos estos datos estarán abiertos a la comunidad, siempre asociados a fuerte protección de confidencialidad y de privacidad y medidas de seguridad informática. Y bueno, y este otro programa, el International 100K+ Cohort Consortium, el objetivo es registrar distintos tipos de cohort relacionados a dislipemias, resistencia a la insulina, alopecia, lo que sea, y registrar los mismos datos que sugería el proyecto HoloVAS. Y aquí lo que vemos en código de colores es el grado de participación de cada país en cada continente. Argentina no participa de este consorcio, pero sí se está organizando un proyecto PLANEAR que planea reclutar individuos
en primera instancia para ir construyendo un biobanco, y el objetivo sería realizar estudios de ancestría y también genómicos. Esto se lanzó este año y está dirigido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y algunos miembros de CONICET. Bueno, el segundo desafío, una vez generados los datos, es analizarlos, ¿no es cierto? Es impresionante la cantidad de datos que se han ido acumulando, de datos genómicos, a lo largo de estos 20 años. Y se predice que hacia fines de esta década se habrán acumulado entre 2 a 40 exabytes de datos solamente de resultados de estudios genómicos. Y yo puse esta escala aquí abajo para que ustedes dimensionen de qué estamos hablando. Un exabyte es 1 por 10 a la 18 datos. A todo esto hay que agregar la variabilidad en fisiología, estilo de vida, nutrición, señales del medio ambiente. Entonces, de todo esto, lo importante es encontrar patrones que sean significativos y transformar esa información en datos clínicamente accionables. Esto, por supuesto, imposible de realizar sin inteligencia artificial, machine learning y todas estas nuevas estrategias. Bueno, de la mano de todo esto, es un desafío el almacenamiento de datos, que es bien costoso, es decir, en algún momento era más caro almacenar datos que resecuenciar un genoma. Sin embargo, es importante la accesibilidad y por eso se van almacenando y se van guardando. Y hay grandes expectativas con el desarrollo de la computación cuántica que permite almacenar mayor cantidad de datos, trabajar y analizar con mayor velocidad, etc. Pero entonces, en este contexto, es indispensable considerar la formación en análisis de Big Data en carreras biomédicas. Ese es un problema a nivel mundial. Luego, avanzando hacia la clínica, otro desafío importante es ampliar el conocimiento o determinar el significado clínico de variantes. Y para ello, bueno, una estrategia es expandir la aplicación de herramientas como inteligencia artificial, machine learning, deep learning, para editar genes utilizando CRISP. Y hay una serie de publicaciones que, por ejemplo, por deep learning van editando, por ejemplo, el genoma o el gen BRCA1, se generan variantes en líneas celulares y luego se va midiendo la consecuencia funcional. Es decir, si la célula prolifera, si se muere o si no pasa nada y crece normalmente. Hay una gran, digamos que está en ebullición este tipo de estudios. Y la otra estrategia es más complicada, está en marcha hace unos 5 años ya en Estados Unidos, y son las asociaciones GWAS, PHIWAS, esto es Phenome-Wide Association Studies, y son estudios diseñados para examinar entre varios rasgos fenotípicos presentes en la historia clínica digital de un individuo y cuáles pueden asociarse a una dada variante genética. Esto es realmente complicado, hay todas unas guías de cómo ir realizando estos estudios, pero imagínense que un dado SNP puede llegar a ser comparado con 1500 rasgos fenotípicos, porque estos estudios se realizan no solo en un individuo, sino en todos aquellos que tengan ese dado SNP. Y otra categoría dentro de la clasificación de variantes y de transferencia a la clínica es profundizar y ampliar la determinación y desarrollo
de score de riesgos poligénicos. Esto está siendo realizado en Boston y entonces, por lo menos, hay 5 entidades en que está bien establecido la combinación de riesgo de todas esas variantes involucradas al desarrollo de una cardiopatía, por ejemplo, y bueno, cómo se puede armar un score poligénico. Y esto es importante porque permite estratificar individuos o predecir quiénes tienen riesgo o de muerte súbita o de algún otro tipo de cardiopatía. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos actuales en la práctica clínica? El tema de la secuenciación de un genoma no es un desafío, está perfectamente protocolizado y no genera mayores dificultades. Pero el gran desafío sigue siendo la interpretación de los resultados, la comprensión, clasificación de variantes. Es todavía una limitante para expandir el uso de la secuenciación genómica. Y en este sentido, es importante el desarrollo de algoritmos más automatizados, pero a la vez interactivos y dinámicos que permitan filtrar y asignar variantes de interés clínico. Y en cuanto a la educación y formación de recursos humanos, implementar la formación de genomicistas, lo cual es diferente a genetistas, y también bioinformáticos o especialistas en análisis de Big Data en las carreras biomédicas. Bueno, las predicciones futuras son bastante audaces, pero bueno, siempre hay que animarse a soñar. Bueno, lo que se proyecta para fines de esta década es establecer el rol de todos los genes del genoma humano. Honestamente, no conozco cuál es el número de genes cuya función se conoce hasta el presente. El segundo punto, mejorar la comprensión de la variabilidad interindividual que venimos discutiendo, incorporar las ciencias genómicas en planes de estudio de carreras biomédicas, incorporar los estudios genómicos con mayor frecuencia en la rutina clínica y tratar de expandir la precisión en medicina. Y para esto es absolutamente importante tener en mente que la medicina de precisión es multidisciplinaria y entonces resultados de estudios realizados a un dado paciente es importante que sean discutidos por profesionales de todos los ámbitos, al igual que los resultados en investigación clínica. Y a mí siempre me gusta comentar una reflexión y que el verdadero legado del proyecto Genoma Humano fue la grandeza y la solidaridad de hombres de ciencia importantes de distintas instituciones, distintos continentes, para dejar de lado los egos, compartir ideas, tecnología, subsidios y generar todo este conocimiento que está disponible para todos nosotros y de manera gratuita. Bueno, muchas gracias y estos son los integrantes de nuestro servicio de diagnóstico molecular de enlace y aquí los colaboradores externos. Gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para Susana.